Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso que oigo es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Bueno, como yo les decía, a mí me encanta hacer los temas de lo que Dios me permite vivir en mi día a día. Cuando quise hablar sobre la vanidad y el orgullo fue en un tiempo de descanso que tuve hace poco con mi familia, con mi esposa y con mi hijo. Y en ese tiempo de descanso me pude dar cuenta ciertos comportamientos de las personas que en nuestro entorno estaban haciendo, y me llamó muchísimo la atención. En este tiempo de descanso nosotros fuimos a una playa y estábamos compartiendo. Era la primera vez que mi hijo iba al mar y estábamos como con esa felicidad y esa expectativa. Llevábamos mucho tiempo de no salir a vacaciones, entonces fue algo especial porque era la primera vez que estábamos con mi bebé en una playa. Mientras estábamos allí, vimos al lado a una joven que nos dejó bastante impactados. La joven tenía un celular en su mano y mientras estaba en la playa, antes de que cogiera su celular, esta persona estaba discutiendo por su celular con otra persona. Entonces estaba ahí y estaba discutiendo de una forma muy eufórica y todo el mundo pues obviamente se daba cuenta. Después de que ella cuelga la llamada, ella coge su celular y hace una acción que ahorita llamamos selfie. Y se toma una foto, sonríe y en apariencia creo que la foto debió salir como ella esperaba. Apenas toma la foto, se pone a llorar. Yo quedé muy sorprendido porque comencé a preguntarme si ella realmente era una persona feliz o no. Y hoy en día me doy cuenta que todo es vanidad. Y desafortunadamente estamos en un mundo que está creando unas plataformas que nos llevan a que nosotros vivamos de engaños y de mentiras, de máscaras que nos hacen mostrar algo que no somos. Y a veces es necesario que nosotros entendamos cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el internet, cómo funcionan los modelos que hoy el mundo quiere imponer, que son nuestras metas y que parecen inalcanzables. Para mí fue muy impactante darme cuenta que esa persona estaba en un lugar hermoso, estaba en una playa con un sol agradable, se veía que estaba en unas buenas condiciones económicas, tenía un buen celular. Aparentemente uno podría decir que es una persona que tenía todo para ser feliz. El punto es que ella demostró en ese momento a las personas que la estábamos viendo que realmente no era feliz, que simplemente estaba colocándose una máscara para los demás. Eso me llevó a colocarme en dos lugares, en el lugar de ella y en el lugar de las personas que ven la publicación en sus redes sociales. Seguramente es una persona que pensemos pueda tener tanta cantidad de seguidores. Y yo sé que muchas veces a todos nos ha pasado cuando vemos una foto y vemos que la persona está sonriendo y todo, y en nuestro corazón muchas veces deseamos estar como está esa persona. Pero en realidad usted no se está dando cuenta que lo que usted está siguiendo puede ser un espejismo y puede ser el camino
a que usted nunca alcance una verdadera felicidad. Después de ver esta escena, llegué a mi habitación en el hotel y reflexioné en muchas cosas. Reflexioné en el libro de Eclesiastés. ¿Cuántos pudieron tener el privilegio de escuchar todo el estudio que hizo el pastor Abraham sobre el libro de Eclesiastés? A mí me interesó muchísimo y le presté atención y volví a escucharlo, porque Eclesiastés es un libro en la Biblia que hoy en día es muy práctico para lo que estamos viviendo. Y si usted no sabe de lo que le estoy hablando, quiero que le preste mucha atención a esta prédica. Leamos este pensamiento. Dice: en la sociedad actual, el mundo, entre comillas, bajo el sol, ya le voy a explicar por qué digo bajo el sol, está desesperado por encontrar respuestas a diversas preguntas fundamentales de la vida. ¿De qué se trata la vida? ¿Por qué el mundo está lleno de injusticia? ¿Por qué mi trabajo es tan frustrante? ¿Cuántos de los que están acá en algún momento se han hecho estas preguntas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tenía yo que estar en ese lugar justamente ahí? ¿Por qué tengo esta familia? Y muchas veces comenzamos a cuestionar preguntas que resultan ser fundamentales, pero que si usted las quiere explicar a la luz del mundo, nunca va a encontrar la respuesta correcta. El término bajo el sol es utilizado en el libro de Eclesiastés muchas veces y hace referencia a los pensamientos, a las reflexiones y a las respuestas que el mundo le da a cada una de las preguntas que como hijos de Dios nos hacemos. Es así que si usted hoy está buscando entender a Dios desde esa óptica, se va a equivocar. Porque Dios lo primero que quiere es que nosotros tengamos nuestra mirada puesta arriba del sol, en el reino de los cielos. Y todo el mundo hoy está afanado por cosas que significan materializar a Dios, incluso la iglesia cristiana. Porque están buscando las cosas del mundo. Están buscando tratar de comprender a Dios desde una óptica totalmente errada. La palabra Eclesiastés es una palabra griega y se utilizó por primera vez cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego en la versión Septimoquinta, que fue una versión que en el hebreo, y cuando fue traducida, le comenzó a dar un sentido a cada una de las palabras. En esta traducción, cuando se hace referencia a Eclesiastés, se hace referencia al predicador y se hace una especial referencia a la persona que está escribiendo. ¿Por qué? Porque la persona que escribió el libro de Eclesiastés fue una persona que gozó de todas las vanidades, de todos los espejismos que hoy el mundo nos ofrece a todos. Antes de un tiempo para acá, predicar sobre la tecnología, las redes sociales, era un tema que uno podía segmentar en una población mucho más juvenil. Pero hoy en día esto es un tema que nos abarca a todos, porque cada vez los retos de la tecnología es que cualquier persona de cualquier edad tenga acceso fácil a la tecnología. Es por eso que hoy usted en día puede hablar con su abuelita del WhatsApp. Claro, ella es la que más lo utiliza y le reenvía todas las cosas. Ella es la que le envía la cadena, la receta que le envió la amiga. Y usted se da cuenta que esto ya no es un tema exclusivo de los jóvenes. Y cuando usted entra en este mundo, usted se da cuenta lo que hoy el mundo quiere hacernos creer y la trampa que quiere hacernos caer para que nosotros perdamos de vista el reino de Dios y su justicia y pongamos las cosas, nuestros ojos en las cosas materiales.
Eclesiastés 2:11 dice: Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, acá vemos un hombre que, como no le encontraba el sentido a la vida, cada día para él era un día de frustración, un día de tristeza, un día donde no le encontraba sentido. Mi pregunta: cuando usted ve hoy a esas personas que buscan seguir a una persona, a un cantante, a un artista, a alguna persona importante porque tiene mucha plata, y esa persona se da cuenta que no es, ¿usted cómo cree que se siente esa persona? Se siente fracasada, se siente, mejor dicho, como si su vida no valiera nada, y comienza a comparar su vida con la vida de otros. Justamente eso fue lo que yo pude reflexionar cuando vi a esta niña en la playa, y yo podía decir: ¿cuánta gente estaría diciendo: yo quiero eso para mi vida, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero estar así, quiero esa felicidad? Pues yo hoy vengo a decirte, y te lo digo con toda la autoridad que Cristo me ha dado, que hoy, si usted está buscando la felicidad, debe comenzar a buscarla en el lugar correcto, y no debe hacer lo que dice el famoso comercial: estar en el lugar equivocado. Ahora, el enemigo, que es el príncipe de este mundo, va a hacer todo lo posible para engañarnos y tratar de que nosotros encontremos nuestra satisfacción en las cosas momentáneas. Ahora, yo quiero que tú sepas una cosa. Salomón, porque quisiera poder alargarme un poco y hablar un poco más del libro de Eclesiastés desde su punto de vista, desde que fue escrito y por quién fue escrito. Pues la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés nos especifica el nombre de quién es el predicador del que habla el libro de Eclesiastés. Pero es claro que si nosotros hacemos un análisis deductivo, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos habla de Salomón. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta en el capítulo 1, usted se da cuenta de que el predicador era un hijo de David y que era un rey de Jerusalén. Entonces, ¿por qué quiero hacerle un especial énfasis en Salomón? Porque si usted estudia a profundidad la vida de Salomón, Salomón fue un personaje que comenzó agradando a Dios, y Dios le dio un regalo, porque Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras. Salomón en ese momento entendía y tenía un encuentro muy profundo con Dios, y le dijo: Señor, yo no te pido ninguna cosa material, yo te pido que me des sabiduría para gobernar el pueblo. A Dios le agradó su oración, y Dios lo hizo el hombre más sabio que haya existido en la faz de la tierra. Ahora, después del estudio, quiero preguntarte si la sabiduría es suficiente para que nosotros podamos ser salvos y encontrarnos con Dios. Porque después de que Salomón tiene toda esta sabiduría, él comienza a hacer cosas impresionantes y fue admirado por el mundo entero por la sabiduría que tenía. Era visitado por reyes, por reinas de todo el mundo, porque todo el mundo sabía que la sabiduría que tenía Salomón no la tenía ningún otro hombre. Entonces, Salomón comenzó a plantearse en su lecho de muerte, porque muchos teólogos coinciden que el libro de Eclesiastés es escrito cuando Salomón está en su lecho de muerte. Y yo también lo creo, porque cuando yo le decía que no había podido venir a hacer este estudio hace 2 semanas, tuve la oportunidad de tener un encuentro con el Dios Padre, porque muchas veces nosotros siempre acostumbramos a ver a Jesús como hijo y a ver sus maravillas, pero cuando a veces vemos la posición que ha tenido Dios Padre, a veces
muchas veces se nos olvida lo que significó para Él el sacrificio de ver a su Hijo en una cruz. Y se lo digo porque estas 2 semanas que pasaron fueron unas semanas complicadas que todos los padres yo creo que han vivido en algún momento de su vida. Pues resulta y sucede que tuvimos que ir al médico porque tuvimos a nuestro niño con un virus, un resfriado que le produjo una fiebre. Para mí como padre, ver a mi hijo llorar significa, creo que el dolor más grande que yo haya experimentado. Y créame, he experimentado en mi vida muchas veces dolor físico a causa de mi salud. Pero cuando yo vi a mi bebé que estaba llorando y que le estaban sacando sangre y lo estaban canalizando, yo en ese momento quería decir: hágame lo que sea a mí, pero no se lo hagan a mi hijo. En ese mismo momento entendí el dolor que debió sentir el Padre cuando vio a Jesús crucificado. Y créanme que eso me llevó a reflexionar sobre este estudio que estaba haciendo, porque me comencé a enfocar en los grandes hombres de la Biblia como padres. Y cuando llegué a la vida del rey David, encontré lo que fueron sus últimas palabras en su lecho de muerte. Y si usted se da cuenta y cuando esté en casa y lo puede estudiar, usted va a ver que las palabras que David dijo a Salomón son las mismas palabras que Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, cuando terminó de hacer todo su estudio y de contarnos cómo le fue colocando su visión en las cosas debajo del sol. Leamos este pensamiento. Dice: el mensaje del mundo caído y dominado por Satanás es poner los ojos y el corazón en encontrar su propio significado de la vida en las cosas materiales, vanas y momentáneas, como lo es acumular posesiones, adquirir fama, poder y tener experiencias placenteras. Pues yo le cuento, cuando leía las palabras del rey David que están en Primera de Reyes capítulo 2 en adelante, David le dice a su hijo, cuando estaba muriendo, le dice: hijo, te pido que te comportes como un hombre. Fue lo primero que le dijo. Y le dijo: guarda todos sus mandatos, guarda todas sus instrucciones, guarda su palabra. Y si tú te das cuenta, cuando vamos a Eclesiastés 12, podemos darnos cuenta que cuando acaba todo el discurso y todo lo que es el libro de Eclesiastés, él dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Son palabras muy parecidas que tanto David como Salomón estaban diciendo en su lecho de muerte. Entonces acá tenemos un libro por un hombre que vivió una vida apartado de Dios, pero que al final de sus días tuvo un arrepentimiento genuino y comenzó a buscar a Dios. Y es un libro que nos sirve a nosotros para no caer en las trampas de este mundo. Yo sé que tal vez lo que te ha traído a este lugar, Robbie, es que tienes alguna circunstancia, algún problema. Créeme, Dios tiene el control. Pero yo sé que Dios ama más que tú vengas por Él, que tú vengas a adorarle, que tú vengas a tener un encuentro personal con Él, a que tú solamente vengas a buscarlo como si Él fuera el agente de un supermercado que nos va a conceder todo lo que necesitamos. Dios es poderoso de hacerlo, y Dios es un Dios de amor y misericordioso. Es claro que Él va a responder tu oración. Es claro que si estás pasando por un momento de silencio, yo hoy te puedo tener la certeza de decirte: Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo en su perfecto tiempo. Pero para eso tú necesitas primero conocerle.
Porque hoy en día, si tú vas a cualquier otro lugar, a cualquier otra iglesia, tú vas a encontrar que la forma para que una iglesia crezca no es mostrar a Dios tal y como es a la luz de su palabra, sino simplemente a la luz de lo que los hombres necesitan. Entonces, hace 8 días veía un video de un pastor que se quitaba la chaqueta y la tiraba y la gente se caía. Entonces le decían que era la chaqueta mágica. Y esas son las iglesias que hoy están más llenas y repletas de personas, porque las personas quieren tener un momento emocional, quieren tener una respuesta inmediata, pero realmente no están buscando realmente a Dios, no le quieren conocer. Son personas que prefieren que la verdad sea únicamente la revelada por su pastor. Así que si su pastor no les habla de la palabra de Dios, no les importa en lo más absoluto. Lo único que les importa es que el pastor ore, les imponga manos y caigan y tengan un momento emocional. Pero mi pregunta es, ¿por qué no realmente se dan la tarea a conocer a Dios por medio de su palabra? ¿Por qué no les interesa conocerle? Solamente les interesa lo que Él les puede dar. Y ese es el mundo que hoy todos, no solamente yo, el mundo que todos hoy nosotros vemos. Y en mi corazón siempre ha habido mucha tristeza porque yo sé quién es Dios. Y miren, yo les cuento algo que a mí me ha confrontado mucho estos días. Cuando yo veo las cosas debajo del sol y como el mundo las entiende. Hoy creo que todas las personas han sido como Salomón, queriendo encontrarle el sentido de su vida lejos de Dios y en las cosas del mundo. Cuando usted habla con un joven, yo recuerdo cuando yo tenía discusiones, yo soy abogado y yo defendía desde el punto de vista jurídico mi fe y mis principios y las cosas en las que creo. Y cuando hablábamos sobre temas como el aborto, sobre el tema como la legalización de la adopción por parte de parejas homosexuales, ellos siempre atacaban mi fe, siempre atacaban mi fe. Y yo recuerdo mucho que ellos parecían estar en contra de Dios y sentían que tenían la razón. ¿Por qué? Porque viven en una vanidad, viven en un espejismo. Y yo les puedo decir hoy con toda certeza que cuando tú entiendes quién es Dios, cuando tú comprendes lo que Dios hace en tu vida, tú vas a darte cuenta que vale la pena servirle, que vale la pena enamorarse de Dios. Dios tiene unos detalles con nosotros todos los días. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo llevo pidiéndole a Dios por una respuesta en mi vida, una respuesta muy grande. Y en este tiempo que tuve a mi bebé enfermito, salimos de la clínica y con mi esposa yo le dije, vamos a hacer lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de poner nuestra fe en un hombre. Vamos a poner la fe en Cristo. Y oramos con mi esposa. Mi bebé cayó profundo. Para la gloria de Dios, cuando llegamos a la casa, mi bebé estaba perfecto. Y para mí ha sido el ver a ese Dios al que sirvo todos los días enamorándonos. Tal vez Él no te está respondiendo de la forma que tú quieres, pero créeme, el hecho de que tú estés acá, el hecho de que tú te levantes con vida, que tengas todos tus sentidos, que puedas tener la voluntad de decir yo quiero y voy, y con que puedas estar acá, esos son detalles que cuando parecen a veces imposibles comienzan a cobrar sentido. Entonces yo quiero decirte con esto, y quiero volver al tema porque me aparté un poco pensando en lo que había pasado con mi bebé. Quiero decirte que nosotros tenemos que comprender quién es Dios. Tenemos que amar más a Dios
que las cosas de Dios. Y eso es algo que yo les he dicho cada vez que predico, porque hoy en día una de las características del cristianismo es que nosotros parecemos amar más la iglesia, más el encontrarnos con los hermanos. Esas cosas son importantes, pero lo que realmente nos debe motivar venir acá es Dios y nada más que Dios. No es el hecho de que una persona predique bien, que te guste cómo predica, que me exhorta, me encanta cómo me habla esa persona. Las personas que nos paramos acá al frente, nos hacemos siempre a un lado para que sea la gloria de Dios la que se muestre. Así que si tú vienes hoy acá, es para que conozcas de Dios. Entonces, así como la palabra debajo del sol se repite muchas veces en el libro de Eclesiastés, asimismo también encontramos que se repite la palabra vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Según el significado hebreo, vanidad es como un suspiro. Se le da el sentido a algo que dura muy poco y que no tiene ningún valor. Eso es vanidad. Ahora, Salomón sí que es la muestra perfecta de cómo podemos tratar de sacar del engaño que hoy el mundo quiere mostrarnos como cosas importantes que no son más que vanidad. Y se lo digo porque de hecho esos referentes que el mundo nos quiere mostrar como algo ideal, algo a quien seguir, créanme que están tan equivocados que ellos mismos toman caminos que los llevan a demostrar que estaban totalmente equivocados. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 25, 26. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más que ellas?, dice el Señor. Y quiero que tengas muy presente este versículo, porque yo quiero hoy mostrarte el contraste de lo que es el mundo debajo del sol con lo que hoy Dios te dice a través de tus promesas. Así que Dios sabe muy bien por lo que tú estás pasando. Pero créeme, cuando tú comienzas a poner la mirada en las cosas de Dios y a seguir sus mandamientos, a vivir una vida que agrada al Espíritu Santo, tú vas a encontrar el verdadero significado de la felicidad. Y te lo voy a demostrar a través de la palabra. Quiero que leamos primero este pensamiento. Eclesiastés contrasta la vida bajo el sol con la vida arriba del sol. La vida bajo el sol se centra en la existencia del ser humano, mientras que las personas que tienen su mirada arriba del sol, en el reino de los cielos, toman a Dios en cuenta. Y eso es una característica muy importante. Y quiero que tú sepas que hoy el mundo no quiere nada con Dios. Cuestiona todos los principios y los mandamientos que están en la palabra de Dios. Y eso es una característica. Y es normal que eso suceda. Pero si hoy tú estás acá, tú tienes que hacer partícipe a Dios en tu vida. Cada decisión que tomes, cada mañana, tu rutina. Cuando tú lees el libro de Eclesiastés, ves un hombre que sentía fastidio, que sentía desazón, que sentía frustración, que sentía ganas de no querer vivir, porque le parecía aburrido su existir, no le encontraba sentido. Ahora, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, yo te digo, y te lo digo porque me pasó en ese viaje. Cuando estábamos allá, yo en la noche me senté, hablé con mi esposa y nos quedamos en un cuarto. Y yo te digo una cosa, no hay un lugar mejor que darme cuenta que cuando estoy haciendo mi oración con mi familia, ese es el mejor lugar que yo tengo. Ver a mi familia, ver a mi esposa, ver a mi hijo. Cuando estoy en casa, ver a mis dos perritos
y saber que no necesitamos de un espacio grande, sino estar en nuestro cuarto y tener nuestros tiempos de intimidad con Dios y darme cuenta que los tesoros que Dios me ha dado ha sido esta familia que me dio a pastorear. Para mí eso es felicidad, es tener en cuenta que fue Dios quien me regaló esto y no en las cosas que muchas veces nos pueden llegar como grandes frustraciones. Ese empleo que tú soñaste, eso que la gente te dice, esa competencia en la que todo el mundo hoy vive. Entonces yo sé y estoy seguro que allá de pronto usted está diciendo: yo puedo estar allá en el lugar de él y puedo estar predicando 10,000 veces mejor que él, porque todos nos vemos como una competencia. Quiero ser como él, quiero llegar a donde él, quiero tener lo que él tiene, quiero tener esa mujer, y pierdes de vista lo que Dios ya está haciendo en tu vida, lo que Dios ya hizo. ¿Quién eres tú en Dios? Amén. Dice Eclesiastés 12, dice, el primer punto, el contraste entre el mundo bajo el sol y la mirada puesta en el reino de los cielos. Eclesiastés 1, 1-3 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana debajo del sol? Los primeros 7 capítulos del libro de Eclesiastés describen todas las cosas mundanas bajo el sol, en las que el predicador trata de hallar el significado de su vida y la verdadera felicidad. Salomón busca la felicidad en el descubrimiento científico, la sabiduría, la filosofía, la alegría, la lujuria, la arquitectura, las posesiones y los lujos excesivos. Mi pregunta: cuando usted va y ve cómo está el mundo, usted no se da cuenta y no ve en Salomón ese cuadro de lo que el mundo hoy persigue. Todos los jóvenes, cuando estamos en un debate apologético, quieren atacar a Dios y demostrar que ellos son más sabios que cualquiera, más sabios que el mismo Dios que lo creó. Y tratan de hallarle sentido a su vida a través de la sabiduría. Y creen en argumentos que según ellos son más válidos porque los dice Darwin o cualquier científico, con tal de no creer lo que la palabra dice. Si tú te das cuenta, el mundo está persiguiendo personas como un cantante muy famoso. Entonces tenemos el cantante que está pegadísimo. Yo no sé cuál sea ahorita el que esté en el top, pero seguramente porque se la pasa viajando, tiene dinero, fama, mujeres. Eso es lo que hoy el mundo está persiguiendo. ¿O me equivoco? Y yo lo primero que quise fue cuestionarme justamente a través de la palabra, si nosotros realmente encontrábamos la felicidad a través de las cosas que hoy el mundo quiere imponernos como el modelo que debemos seguir. Por eso quiero primero que veamos esto. La sabiduría no es la respuesta, primero. Y te lo voy a decir a la luz de la palabra. Para ti, joven que me estás viendo a través del internet, que toda la vida has atacado y que has negado la existencia de Dios y que te crees más sabio, mira lo que dice la palabra. Primera de Corintios 1:20 dice: así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiantes, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Ahora entiendes por qué Salomón hizo lo que hizo a pesar de ser tan sabio? Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo,
para los que Dios llamó a la salvación. ¿Para quiénes? Entonces dígalo más fuerte porque le está hablando a usted. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan, entre comillas, ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzarnos a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar lo poderoso. Esa es la respuesta que Dios le da a las personas que son soberbias, a las personas que se creen más sabias, más inteligentes, que buscan apelar al conocimiento humano para negar la existencia y deidad de Dios. Lo interesante de todo esto es que me puse a ver cuáles eran las personas más sabias y traje unos ejemplos muy rápidos. C.S. Lewis fue un profesor de Oxford, fue decano en filosofía y en literaturas y artes modernas. En su década fue el mayor ateo del mundo. Cuando comenzó un libro que explicaba por qué Dios no existía y quería comprobar que Dios no existía, él contó que una de las razones por las que odiaba a Dios era por la muerte de su madre y por lo solo que se sintió después. No comprendía por qué había tenido que cursar esta razón. Él lo coloca como parte de su tesis y dice: yo no creo en Dios, y niega la deidad desde el punto de vista científico. Lo interesante fue que en el recorrido que él tuvo para poder desarrollar su tesis de que Dios no existía, comenzó a encontrarse con señales maravillosas de que Dios estaba impactando a su vida. Y esa gran tesis que él iba a llamar la negación completa de la existencia de Dios, le cambió el título por Sorprendido por la alegría. Y cuando comenzó a estudiar a Dios y a conocerlo a través de la palabra, porque comenzó a utilizar la palabra como base para tratar de desmentir todo lo que estaba en la palabra de Dios, pero cuando él acude, comienza a encontrarse con una verdad maravillosa. Y esa soledad que él comenzaba a sentir, Dios la llenaba, y él no podía ni siquiera describir con palabras lo que él estaba viviendo. Y escribió un libro que se llamó Sorprendido por la alegría. Luego nos regaló unas obras que se llaman Las Crónicas de Narnia, donde él muestra a los niños de una forma literal cómo conocer a Dios a través de ciertas vivencias, y le da un significado a su vida. Él al final de su libro dice: quedé avergonzado porque yo, quien soy uno de los más sabios, puedo darme cuenta que acerca de la existencia de Dios simplemente hoy puedo decir que lo sé todo a través de Cristo. Pero si me preguntan a mí, yo no sé nada. Confieso ser un completo ignorante si me quieren tratar así, pero yo sé que Dios existe. El hombre que tiene el intelecto más grande considerado en estos momentos no fue Isaac Newton, no fue Stephen Hawking, y está vivo. ¿Y sabe por qué no tiene tanto reconocimiento? Él se llama, lo tengo acá, Christopher Logan, y se ha vuelto noticia porque le dicen: el hombre con el mayor intelecto es un completo fracaso. Así lo describen a él. Tiene un coeficiente intelectual de 195.
¿Y saben por qué lo consideran un gran ignorante? Porque él está en estos momentos desarrollando una tesis donde él niega totalmente lo que Stephen Hawking dice en su último libro. Y él está con un libro que demuestra científicamente la existencia de Dios. Y eso le ha costado que el mundo científico lo rechace. Ahora yo les pregunto, cuando usted encuentra esos argumentos en los jóvenes, en las personas que lo atacan con dureza y le dicen a usted allá fue a que le lavaran la cabeza, allá le están sacando el dinero, allá yo no sé qué, y comienzan a atacarlo, les hago una pregunta: ¿quiénes creen que están errados? ¿Quiénes son los ignorantes delante de Dios? Ahora, la pregunta es, ¿la sabiduría es la respuesta? La sabiduría no es la respuesta. Segundo, la alegría momentánea que da el mundo, entre paréntesis, fama y fortuna, no es la respuesta. Filipenses 4:10-13 dice: «Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí», dice Pablo. «Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido», dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, «porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto». Miren, acá Pablo les está diciendo, esto es algo muy enriquecedor para nosotros que hoy todo el día estamos tratando de encontrarle respuesta a nuestros problemas, a la felicidad de nuestra vida, de nuestra alma. Mire lo que está diciendo Pablo. Dice: he aprendido el secreto. Y si es un secreto es porque no todo el mundo lo entiende. De vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fortalezas. Cuando Dios me regaló la oportunidad de ser papá, me regaló la confirmación que yo le había pedido a Él para ejercer el pastorado. Y a mí me llamaron a ser pastor hace mucho tiempo, desde que yo pasé acá a aceptar a Dios. Pero yo les digo una cosa: cuando tú pasas ciertas circunstancias que te llevan a preguntar ¿qué pasaría si tú no estuvieras en la vida de tu hijo?, tú comienzas a darte cuenta que uno lo que más busca como padre es que él ame a Dios, que él nunca se aparte de Dios, que él entienda que por medio de Dios todos tenemos la fortaleza para hacer las cosas que el mundo nos dice que no podemos hacer. Y les digo esto porque cuando yo leo estos versículos, que son unas promesas, yo las vivo. Todo el tiempo las vivo. Puedo decir que he atravesado situaciones donde he podido darme cuenta que si no fuera por Cristo, seguramente no hubiera soportado nada. Y he encontrado el secreto para apreciar cada día de mi vida. Y no esperen jamás, iglesia, a que ustedes sientan amenazados por cualquier situación las cosas que usted ama y que simplemente porque hacen parte de su rutina o de su cotidianidad, usted simplemente no les da el valor que se merecen. ¿Qué pasaría si tú estás hoy enfrente de un médico que te está diciendo que te queda poco tiempo de vida? ¿Cobraría más sentido esa rutina de la que te quejas tanto y que Dios te ha regalado como un regalo precioso? Esos hijos, esa esposa, esa casa. Yo te aseguro que cuando tú piensas en esto, tú puedes estar en el mejor lugar del mundo,
pero ya después de unos días tú comienzas a extrañar tu cama. Así sea una cama más pequeña, el colchón más duro, lo que sea, tú comienzas a extrañar tu casa. Y yo quiero decirte que si tú quieres hoy tener eso que tenía Pablo, tienes que darte cuenta que a Dios lo vivimos cuando estamos bien, claro, pero a Dios también lo vivimos cuando atravesamos dificultades, cuando tenemos circunstancias. Esas familias que hoy tal vez no tienen mucho, que hacen muchas cosas para que todos los días haya alimento. Pero si usted tiene a Dios, sépalo, sus hijos no van a necesitar más de nada. Tres, el dinero y las posesiones no son las respuestas. Lucas 12:15 dice: esto lo dijo Jesús y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dice la palabra de Dios que el amor al dinero es el comienzo de todos los males. Y hoy todo el mundo está buscando el dinero. Usted prende las noticias y hablan de crisis financieras, crisis económicas, y todo el mundo está preocupado por el dinero. Ahora, el dinero es importante para nuestro sustento, pero no es lo más importante. Y si eso es lo que tanto te tiene preocupado, que no te deja dormir, creo que tienes que reevaluar tus prioridades. Cuando escuchaba el estudio del pastor, me di cuenta que él habló de John Rockefeller, de muchísimos millonarios. Pudimos ver por medio de ese estudio personas que tenían no solamente sus cuentas llenas de dinero, sino tenían apariencia de tener una vida cómoda y llena de placeres. Robbie Williams, si yo les cito el DJ que se suicidó el año pasado, que era el más famoso, Avicii, la diseñadora norteamericana Kate Spade, dicen que tenía más de 500 millones de dólares. Y son personas que terminan su vida suicidándose, porque no encuentran en estas cosas que, como dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, el sentido correcto de su vida. Te hago una pregunta. Creo yo que si tú hoy entiendes la palabra, entenderás que eso que no te estaba dejando dormir no es tan importante como tú piensas. Que de lo importante, verdaderamente importante, Dios se está ocupando. Por eso tú tienes la salud. Por eso hoy tú tienes una casa. ¿Sí? Por eso hoy tienes unos hijos que se preocupan por ti. Por eso tienes unos padres que te aman y te proveen. Pero muchas veces eso no se pierde de vista, porque como lo tenemos todos los días, ya no es importante. Ahora tenemos lo más maravilloso, que es la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra, y podemos conocer a Dios. Tenemos la salvación de nuestra alma. No entendemos realmente qué fue lo que hizo Dios. No entendemos bien cuáles fueron las buenas nuevas de salvación. Tú comprendías que, como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte, que la muerte tenía un significado triple, porque la muerte no solamente es la muerte física como la entendemos. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todos nosotros que también pecamos, porque es nuestra naturaleza,
teníamos como consecuencia de esto ser merecedores de la muerte espiritual que nos separaba por siempre de Dios, de la muerte física, porque hoy así tú quieras vivir 90 años en algún momento, vamos a tener que partir con Dios, pero sobre todo la muerte eterna. Y Cristo, cuando estaba en el cielo, vino y se hizo hombre, fue santo y fue a una cruz por amor a ti y a mí. Eso es algo incomparable, iglesia. Eso es algo que no tiene precio y que pocas veces valoramos, porque si lo valoráramos, entenderíamos que todo lo que debemos hacer es adorar a Dios por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Cuarto, la lujuria y el placer no son las respuestas. Y se lo digo porque Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Dios le había prohibido al pueblo de Israel que se fueran con las mujeres que hacían parte de esa región, que era la extensa región de pueblos paganos. Si usted se da cuenta, cuando usted mira, usted puede darse cuenta que Salomón, a pesar de que tenía un reino tan extenso que comenzaba desde la frontera de Egipto, pasaba por el río Éufrates, y si usted se da cuenta que hacía parte de lo que hoy es Mesopotamia, era una región extensa, podía escoger mujeres de su pueblo. Pero él, en contra de lo que Dios hacía, quiso ir y trató, y yendo detrás de las mujeres de Moab, de los pueblos que traían maldición al pueblo de Israel. ¿Quiere que le diga qué hicieron estas mujeres y lo llevaron a hacer? A sacrificar a uno de sus propios hijos, a uno de sus dioses paganos. Usted se imagina un padre que tiene toda la sabiduría, que Dios le revela tantas cosas. Usted se imagina lo que es sacrificar a su propio hijo en fuego y ofrecerlo a un Dios que él sabía que no era vivo, solo por agradar a estas mujeres. Eso lo hizo Salomón. Yo te pregunto, si tú eres una persona totalmente hedonista, una persona que vive del placer, que no puede dejar de pensar en sí mismo, que no puede estar desconectarse del internet porque tiene problemas tremendos con la masturbación, con la pornografía. Yo te digo, esto no. Tú que tienes esa amante que te proporciona ese momento muy pequeño de falsa felicidad, te estás equivocando. Porque tú también sabes que cuando llegas a tu casa dura mucho más la amargura de saber que lo que estás haciendo le está haciendo daño a lo que Dios ya te había regalado. Así que el placer y la lujuria tampoco son las respuestas para la felicidad. No son las mujeres, amigos hombres. A veces afuera en el mundo creemos que la felicidad del hombre consiste en cuántas mujeres más tiene. ¿Sabes quién te va a hacer feliz? Cuando te encuentres con Dios, primero Él te va a dar una mujer que te va a hacer realmente feliz, no por un pequeño momento, sino por el resto de tu vida, porque fue la mujer que Él escogió para ti, no la que tú quisiste escoger. Y como eres tú quien escogió, entonces te aburriste y escogiste otra porque te equivocaste. Claro, los hombres nos equivocamos, pero Dios no. Así que valora esa mujer que Dios te dio en su juventud. Mujeres, valoren a ese varón. No dejen que la rutina del matrimonio haga que se pierda ese amor que usted le tenía cuando se casaron. Recuerden todos los sueños que se propusieron y recuerde que fue Dios quien hoy bendijo su hogar. Y si Dios le regaló ese hogar, es para que usted lo saque adelante, no para que usted acabe con lo que Dios le regaló. Y hoy, con gran tristeza,
veo que cada vez el mundo tiene más índices y tasas de divorcio porque cada vez las familias valen menos. Y no le hablo fuera de la iglesia, les estoy hablando de lo que pasa en las iglesias. Quiero leer estos últimos 2 pensamientos. Dice: todo aquello que Salomón persiguió y experimentó, Jesús lo venció. Un ejemplo de esto fue cuando vino la tentación por estas mismas cosas, pero él resistió. Así como tenemos en Salomón un ejemplo de lo que vivió y de lo que nosotros debemos huir, tenemos en Cristo ese ejemplo de que cuando fue tentado porque Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo, él resistió. Así que si él pudo, hoy usted que tiene el Espíritu Santo también lo puede hacer. Créame que si usted se da la oportunidad hoy de reconciliarse con Dios, usted va a tener el Espíritu Santo que le va a dar el poder para vencer cualquier pecado. Si usted no sabe cómo ir a hablar y terminar esa relación tóxica que usted sabe que lo lleva a pecar y a hacer cosas malas, créame, el Espíritu Santo que va a estar con usted le va a dar la fortaleza, la sabiduría para que usted vaya y tenga las palabras adecuadas y usted pueda ir y colocar en orden su vida. Pero no siga dejando que el pecado sea quien domine sus pasos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No sé si usted comprende esto que está diciendo Pedro, pero él padeció por usted y por mí. Él padeció porque sabía que nosotros habíamos pecado. Y él lo que hizo fue darnos esa justicia que nos separaba de Dios. Nada de lo que el mundo ofrece podrá suplir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ya que lo que el corazón humano desea lo lleva a la muerte, pero lo que Dios entrega por medio de su gracia nos lleva hacia la vida eterna. Y quiero terminar con el versículo con el que comencé, Eclesiastés 12:13 al 14. El fin de todo el discurso que he dado, dice Salomón, es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Iglesia, mientras suben los muchachos de la alabanza, hoy quiero hacer un llamado, pero no un llamado para que usted tenga un momento emocional. Este es el día que Dios ha escogido para que usted tome una decisión radical. Tal vez usted es de esas personas que necesita que haya un instrumento de fondo, que hayan muchas cosas que evoquen emociones. Pero las emociones humanas son pasajeras. Y Dios hoy está acá para que tú tengas un encuentro personal con Él. Las iglesias están llenas de personas que buscan emociones. Se nos olvida que en el tabernáculo la adoración a Dios era una adoración continua. Una adoración que duraba 24 horas, no lo que dura una canción de adoración. Hoy te pregunto, no te estoy juzgando, porque si estás acá es porque queremos ayudarte, porque Dios quiere ayudarte. Hoy quiero, en el nombre de Cristo Jesús, pedirle a las personas que hoy tienen su mirada debajo del sol, que puedan venir acá al frente, reconocer que necesitan a Dios, reconocer que han fallado, que han colocado sus miradas en otras prioridades, en el dinero, en las mujeres, en el sexo, en las drogas,
en el alcohol, en la promiscuidad. Porque ese Dios que al final Salomón dice que conocemos está acá para que tú le conozcas, para el perdón de tus pecados. Y toda la iglesia, yo quiero que en estos momentos me ayude a orar. Cierren sus ojos y ayúdenme a orar, porque sé que Dios está tocando corazones en este momento. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, hoy te pido, y no voy a hacer pasar a nadie acá al frente, porque sé que muchas veces las personas que pasan acá pasan simplemente queriendo tener un momento que alivia su culpa, quieren aliviar su conciencia. Pero quiero que este mensaje que te doy, yo no, el Espíritu Santo, quede grabado en tu corazón. Porque el Señor hoy está pidiendo iglesias que lo amen en espíritu y en verdad. Iglesias que pongan su mirada en lo eterno y no en lo pasajero. Iglesias que tengan un amor por las almas, y la forma en que tú amas es la forma en que predicas, y no hay forma en que prediques más que con tu propia vida. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hoy toda la iglesia, Señor, reunida, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque muchas veces ponemos nuestras miradas en lugares equivocados. Señor Jesús, toca a estas personas que hoy valientemente han pasado acá al frente. Sé que allá hay más. Señor, yo te pido hoy que tú traigas arrepentimiento genuino en corazones. Que las personas que hoy estén acá realmente quieran tener un encuentro contigo, un encuentro con un hombre. Espíritu Santo, ten misericordia, derrama de tu bendición hoy. Que este momento donde no hay instrumentos, donde no hay una canción, sea el momento donde nuestro corazón sea el que grite que te amamos, que te necesitamos, que queremos enamorarnos más de ti. Señor, haz un milagro en la vida de esta mujer que está acá. Tú conoces esta necesidad por la que ella está pasando. Trae, Señor, liberación a su vida. Tócala y tómala en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, toda obra, Señor, que tú quieras hacer, hazla ahora mismo. Trae liberación, Señor. Trae restauración. Trae sanidad. Y que tus milagros, Señor, y que tu gloria, Señor, sea reinando en este lugar. Gracias, Papito Santo, por lo que hoy hiciste. Gracias, Papito Santo, porque sabemos que tú hoy estás en este lugar. Mientras te cantamos, sé ministrando los corazones, Señor. Mientras te cantamos, hoy, Señor, queremos volver a ese primer amor, donde nunca debemos apartarnos. Te amamos y te amaremos, Señor, por el resto de nuestros días. Hoy te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele esa gloria a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.